Bueno, vamos a ampliar más sobre el tema porque me parece que es importante pues hablar del tema de la seguridad y cómo se está abordando políticamente este tema. Vamos a conversar con alguien que sabe mucho del tema de la inseguridad, de las estrategias, que es Francisco Rivas, del Observatorio Nacional Ciudadano. Francisco, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Querido Mario, un gusto estar contigo y tu auditorio. Buenas tardes. No es la primera vez que vemos imágenes de este tipo, no es la primera vez que niños tienen que esconderse abajo de los pupitres. Voy a hacer otro pequeño paréntesis porque me parece muy importante. Hace algunas semanas en el estado de Sonora se practicó una especie de ensayo con niños por una posible balacera. Y el secretario de Educación de ese estado se molestó con quienes lo hicieron, pero parece que tenían razón, Francisco. Esto se repite en distintos estados de nuestro país. Mira, yo recuerdo porque me tocó vivir de cerca ese momento cuando en Tijuana hubo una agresión muy fuerte por parte de el grupo de los Arellano Félix en contra de Policía Federal. Hubo un operativo en una zona muy central de la ciudad de Tijuana y pues estaba precisamente en medio, exactamente en medio, entre donde estaban respondiendo al fuego las fuerzas federales y el grupo de los Arellano. Y desde entonces ya se decía con escándalo, ¿qué hacemos con estos niños? O sea, ¿tenemos que enseñarles o no tenemos que enseñarles? Creo que lo más relevante es cómo es posible que después de 20 años que el país lleva una profunda crisis de seguridad y cómo es posible que según el actual gobierno ellos sí sabían cómo se resolvía ese problema y todos los días salen a decir que vamos bien. O sea, lo acabamos de escuchar ayer. Ayer la secretaria de Seguridad a nivel federal salió a decir que vamos muy bien, que hay grandes resultados y por otro lado estamos militarizando el país, estamos prolongando la presencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad y estamos viendo estos hechos. Justamente llama la atención sobre el aspecto que el secretario de Gobernación critica a los gobiernos de oposición por altos índices delictivos, pero en lo que va del año los 6 estados más violentos están gobernados por Morena. Entonces, sí hay un grave problema. A mí me parece que los niños de nuestro país se han acercado cada vez más a la delincuencia. Y uno de los aspectos que nosotros destacamos cuando estudiamos el fenómeno es precisamente que si hoy tenemos a tantos jóvenes involucrados en cuestiones de incidencia delictiva, es decir, que se involucran con grupos delictivos, que hacen parte de toda la cadena productiva, es precisamente por esa cercanía con el delito, cosa que el gobierno no reconoce y que malinterpreta y da soluciones que no están ligadas a lo que apuntan todos los diagnósticos sobre la violencia entre los jóvenes. Se está politizando el tema. Esta semana ha sido especialmente delicada en ese aspecto. Ha habido una confrontación como pocas veces se había presentado, Francisco. Bueno, en medio de todo esto estamos los ciudadanos. Efectivamente, mira, creo que hoy en el tintero están varias cosas. Primero, una oposición que no tiene un tema, una bandera y una estrategia para poder proponerle a los ciudadanos algo diferente a lo que ofrece el gobierno. Por otro lado, tenemos un gobierno que ha fracasado en materia de seguridad. Insisto, estamos en el peor momento de violencia en la historia de nuestro país. Cada vez tenemos más evidencia del control territorial de la delincuencia organizada y del control sobre negocios lícitos e ilícitos de la delincuencia organizada, una diversificación de acciones. Tenemos cada vez más una claridad alrededor de la corrupción y de la debilidad institucional. Los hallazgos que nos compartieron el grupo de hackers, de hacktivistas, denominados las guacamayas, exhibe una serie de malos hechos y corrupción evidente en el ejército mexicano. Entonces, todos estos factores empujan a que el gobierno federal intente distraer la atención de una ausencia de resultados y de una serie de evidencias de su fracaso sobre el tema político. Y al no tener tampoco la oposición un discurso sólido y al no estar cohesa la oposición, evidentemente se transforma en una discusión política más que una discusión técnica. Lo cierto, tú y yo lo hemos Claro, por platicado en este supuesto. espacio, es que no hay estrategia y hay una serie de recortes presupuestales que han puesto en dificultad el funcionamiento del Estado mexicano. Bueno, veamos a ver si funciona de alguna manera.
lo que viene siendo una nueva estrategia ya con un marco legal de las Fuerzas Armadas que tanto ha sido criticado. Vamos a ver. Te agradezco mucho, Francisco, como siempre, y seguiremos analizando el tema si me permites. Querido Mario, un gusto y un saludo a tu auditorio. Buenas tardes.